Señor, ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Evangelio y vida. Un espacio para reflexionar y comprender la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu hermano, como yo tuve compasión de ti? Palabras del Señor Jesús en el Santo Evangelio, según San Mateo, de este martes 5 de marzo. Seguimos el camino de la Cuaresma, el camino hacia la libertad, y una de las cosas fundamentales que el Señor nos encarga para cuidar la comunidad, la familia de la que formamos parte, como creyentes, como discípulos de Jesucristo, como hijos de Dios, algo muy importante es perdonar. ¿Por qué? Porque entre nosotros no falta quien se equivoca, quien comete alguna falta, quien ofende, a veces grave, a veces levemente, pero siempre hay fricciones y posibilidades de fragmentar la comunidad, la familia. Por eso el Señor nos enseña el perdón como un elemento fundamental en el reino de Dios para formar y fortalecer la familia que corresponde a los hijos de Dios. Hoy escuchamos cómo Pedro se acerca a Jesús y sin duda, pretendiendo haber entendido el mensaje del Evangelio, le dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? O sea, muchas veces. 7 quiere decir muchas veces. Y entonces el Señor le responde también en esos términos de la matemática de Pedro. No solo 7 veces, sino 70 veces 7. O sea, no solamente muchas veces, sino siempre, siempre. Siempre es necesario el perdón para poder estar como parte del reino de Dios, para formar de esta familia de los hijos de Dios y cuidarla. Entre nosotros, los cristianos, es un elemento fundamental. Saber perdonar las veces que sea necesario. El objetivo es mantener a la unidad, en la unidad a los hijos de Dios, pero también identificarnos como discípulos de Jesucristo y como hijos de Dios. Y si Dios perdona, y a Dios le pedimos perdón, tenemos que tener la misma actitud para con los demás. La parábola que el Señor nos enseña: alguien que debe mucho, suplica y se le perdona la deuda, y luego no es capaz de condonar una deuda más pequeña
o al menos tener paciencia con el hermano que le debe, es como el que reconoce su culpa, pide perdón, pero cuando alguien le ha ofendido no está dispuesto a perdonar. Lo que queremos para con nosotros mismos debemos quererlo también para con los demás, porque el Señor nos ha dicho: con la vara que midas serás medido. Da con generosidad, recibirás con generosidad. Te comportas con egoísmo, con mezquindad, entonces no alcanzarás esa misericordia, ese perdón de Dios. No porque Dios no quiera, sino porque tú no te dispones, no te ajustas a recibir el perdón de Dios. Hay que perdonar para cuidar a la comunidad y para ser hijos de Dios. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario. Esa es la tarea fundamentalmente en esta Cuaresma, pero siempre, toda la vida. Que el Señor nos conceda perdonar y ser perdonados. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Te esperamos en Evangelio y Vida.